Básicamente, el objeto de esta presentación es mostrarles algunos elementos asociados con las capacidades que tiene nuestro contexto para desarrollar este tipo de actividades, pero sobre todo una reflexión al final sobre qué tipo de políticas, qué tipo de mecanismos son necesarios en contextos tan diversos como el nuestro, ¿vale? Para realmente sacar el mayor provecho posible los esfuerzos que se hagan en materia de ciencia, tecnología e innovación. Hay un elemento fundamental cuando se habla de esto. Yo creo que todos, a pesar de las promesas que se derivaron de los procesos de globalización e integración económica en la década de los 90 en muchos de nuestros países, un elemento que tenemos claro es que esa inserción de la región a nivel internacional no se ha dado en los mejores términos. América Latina ha crecido, ¿vale? En muchos componentes. Hay muchos países que en los últimos años han experimentado una tasa de crecimiento en su Producto Interno Bruto de manera positiva. Las exportaciones a diferentes mercados han crecido también de manera importante, pero lo cierto es que aún nuestro territorio, y particularmente unos países más que otros, la inserción que se ha hecho en el marco de estos nuevos modelos de crecimiento y desarrollo ha sido una inserción periférica, en el sentido de que todavía nos caracterizamos por estar en un proceso de exportación de bienes primarios con poco valor agregado y dependiendo tecnológicamente de otras naciones. Entonces esa integración, que en su momento se nos comentó de que iba a ser mucho más fácil con estos procesos de integración económica, realmente no se ha dado. La inserción de América Latina a nivel internacional sigue siendo una inserción periférica. Lo único que podemos decir que ha cambiado, ¿vale? Y que se ha magnificado hoy día son esos factores que determinan ese crecimiento y ese territorio en las naciones. Esto simplemente es una representación gráfica de una obra ya que tiene algunos años, de unos autores norteamericanos, en donde básicamente lo que se mostraba es cómo a lo largo del devenir histórico de la humanidad, ese factor que determina el crecimiento de los territorios ha evolucionado. En algún momento fue la tierra, en otro momento fueron las capacidades productivas, y hoy se habla de lo que normalmente nosotros conocemos como conocimiento. Expresiones como sociedad del conocimiento, era del conocimiento, economía del conocimiento, se utilizan hoy día para representar cuáles son las características o esos factores claves de crecimiento en las sociedades contemporáneas. A mí particularmente me gusta mucho esta frase de unos autores latinoamericanos, Rodrigo Arocena y Judith Schultz. Yo en muchas de las presentaciones comienzo con esta frase, porque me parece que representa de una manera más clara cuáles son los elementos clave que determinan realmente el desarrollo de las sociedades actuales. Ellos reconocen obviamente que estamos en una economía basada en el conocimiento, pero fíjense los otros dos elementos que destacan: modelada por el aprendizaje y motorizada por la innovación. O sea, es decir, no solamente es generación de conocimiento per se el elemento que determina el desarrollo de los pueblos. Es muy importante crear mecanismos que faciliten esos procesos de apropiación, de aprendizaje, y, cómo no, la aplicación de esos conocimientos para la satisfacción de las necesidades de la comunidad. Pero no solamente es ciencia, no solamente es generar conocimiento, es cómo llevamos ese conocimiento a que sea realmente una respuesta a los retos que tenemos en materia de crecimiento y en materia de desarrollo. Y eso nos lleva necesariamente al enfoque, al concepto de innovación, que hoy día, digamos, ha cobrado una relevancia importante en todos los territorios como elemento clave para el desarrollo. Miren ustedes esta gráfica, ¿vale? Representa, digamos, la posición que ocupaban diferentes países en dos momentos históricos diferentes, a comienzos de la década de los 60 y a finales de la década de los 90, en términos del Producto Interno Bruto de estos países. Básicamente, obviamente no es una lista exhaustiva, pero lo que yo quiero destacar con esta gráfica es que vean cómo ha habido, digamos, procesos de transformación, de movimiento, de crecimiento de algunos países en cuanto a su ubicación en esos diferentes cuartiles. En la década de los 60, digamos, el ranking lo lideraba Estados Unidos, Alemania, la parte occidental, Reino Unido, Francia, Finlandia, Italia. A finales del siglo pasado, Estados Unidos se mantenía, Francia estaba allí en ese grupo, pero fíjense que, bueno, los llamados tigres asiáticos y economías como la japonesa habían dado un salto importante. De la posición o del lugar que ocupaban relativa o comparativamente en los 60, saltaron casi 2 o 3 cuartiles para llegar a estar en las posiciones
digamos, más importantes o dominantes a finales del siglo pasado. Y eso se debió a muchos procesos. Hay muchos análisis y estudios detrás de las razones que se encuentran o que explican estos procesos de crecimiento. ¿Vale? Y muchas de las razones que se señalan están asociadas con los temas de innovación y están asociados con el diseño de un marco y de un entramado socioinstitucional adecuado para fomentar estos procesos. Recientemente, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un estudio, eso fue el año pasado, en donde por primera vez hacía un análisis un poco más exhaustivo, detallado a nivel de firmas, con resultados de la encuesta del Banco Mundial, para mirar cuáles eran los factores que explicaban el crecimiento de las economías de América Latina y el Caribe. Ellos en su estudio, por ejemplo, toman un horizonte temporal un poco más amplio del que les mostré, desde 1960 hasta 2011, y comienzan a analizar cuál ha sido la dinámica en el crecimiento del PIB y cómo ese crecimiento se asocia o está relacionado con los factores tradicionales de producción y con la productividad total factorial. ¿Qué encuentran ellos? Bueno, obviamente ustedes pueden ver aquí América Latina y el Caribe en términos generales ha crecido en estas 5 décadas aproximadamente una tasa del 1,79%, el crecimiento del PIB, mientras que los países de Asia del Este y del Pacífico han crecido una tasa superior, y esto explica por qué dieron, digamos, ese salto tan significativo. Pero fundamentalmente también lo que nos muestra es que detrás de esto ha habido una mayor productividad total factorial en estos países, un mayor uso y aprovechamiento de los recursos tradicionales, una mayor incorporación tecnológica en los procesos de crecimiento, a diferencia de América Latina y el Caribe, que ha habido un estancamiento en estas actividades. En este estudio, esto ustedes se lo pueden descargar incluso de la página web del Banco Interamericano de Desarrollo, se plantean otras dos cosas también muy importantes. Lo primero, obviamente, que los esfuerzos que hacen las empresas en actividades de innovación tienen generalmente un resultado positivo, incrementan las probabilidades de las empresas para innovar. Pero lo más significativo es que la innovación es muy importante para explicar los crecimientos de productividad de las economías de América Latina. Y no solamente eso, también ellos señalan que el gap, la brecha que existe entre las empresas innovadoras y no innovadoras en contextos como el de América Latina es mucho más amplio que el gap que existe entre las empresas innovadoras y no innovadoras en contextos más desarrollados. O sea, la innovación está detrás de un elemento fundamental en estos procesos de crecimiento. Pero digamos, en el marco de todos estos elementos, surgen, digamos, aspectos importantes para debatir, analizar y reflexionar. Y es bueno, cuáles son realmente las capacidades que nosotros tenemos para adelantar estos procesos, cuáles son aquellos puntos o áreas en las que estamos fallando, y por qué no, cómo debemos abordar a futuro el desarrollo, ¿vale? Y el fomento, no solamente de la parte o de las capacidades en ciencia y tecnología, sino también fomentar las capacidades de innovación de los territorios. Digamos que la respuesta a esto está muy asociada con la visión que tengamos sobre el proceso de innovación, cómo la innovación tiene lugar, cómo se desarrolla, etcétera, etcétera. Ha habido una evolución en las últimas décadas sobre la forma como se analiza, cómo se interpreta el proceso de innovación. Quizás muchos de ustedes hayan escuchado esto, digamos, ese cambio de los modelos lineales a unos modelos interactivos, mucho más dinámicos y sociales, asociados con los procesos de innovación. Cuando se empezó a analizar el impacto de la innovación en el crecimiento de las economías a mediados del siglo pasado, y se comenzaron a plantear los primeros esquemas para abordar el estudio de este fenómeno, este modelo, reconocido tradicionalmente en la literatura como el modelo del empuje de la ciencia, fue el modelo dominante por referencia que se utilizó durante muchas décadas. Es un modelo muy simple que básicamente transmite una idea central. La innovación, el resultado innovador que se obtiene en un territorio, depende directamente de la fortaleza y del desarrollo de actividades de investigación. Investigación básica, aplicada y desarrollo tecnológico. Lo que se conoce tradicionalmente como I+D. ¿Vale? En resumidas cuentas, básicamente lo que dice este modelo es la fortaleza que tiene un país desde el punto de vista científico y tecnológico en materia de I+D determina
su desarrollo y su fortaleza en materia de innovación. Esta fue la visión, como le digo, dominante durante muchas décadas. Esta era una visión restringida del proceso de innovación. Básicamente decía, la innovación depende de la I+D. Y básicamente lo que nos viene a decir también es que la innovación está asociada con desarrollos de tipo tecnológico, ya sea desarrollo de nuevos productos, mejoras de procesos, etc. A partir de los 80 del siglo pasado, esta visión, digamos, tuvo una transformación importante y empezaron a plantearse lo que se conoce como los modelos interactivos de innovación. Esta es una de las representaciones más famosas, por decirlo de alguna forma, adoptada incluso por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y básicamente, lo que viene a destacar es lo siguiente. La innovación es una actividad que tiene lugar fundamentalmente en la empresa, que es donde se desarrollan estas actividades. Análisis del mercado, invenciones, diseño, rediseño, producción, distribución. La empresa, cuando innova, puede recurrir a la investigación, como lo plantea el modelo lineal, puede hacer actividades de investigación, pero tiene otros caminos. Hay muchas empresas que no recurren a la I+D. Simplemente para hacer esos procesos de innovación, lo que hacen es que utilizan consultores o recurren al conocimiento ya elaborado, ya producido, que se encuentran en los documentos técnicos, que se encuentran en las patentes, etc. También, como no, pueden recurrir al mercado para tener input sobre el proceso de innovación. Este modelo, digamos, no acaba con el modelo lineal, porque el modelo lineal sigue presente. Todavía se puede hacer investigación, de la investigación se pasa al desarrollo y eso baja a la empresa y de ahí se comienzan todos los procesos. Pero lo que hace es que amplifica la visión de la innovación. Lo que nos viene a decir es, la innovación, algunas dependen de la I+D, otras pueden desarrollarse a partir de diferentes actividades. Y no solamente eso, otro elemento fundamental, la innovación ya no solamente es desarrollar productos o procesos, sino que también debemos considerar como tipos de innovación relevantes, innovaciones de tipo organizacional o innovaciones de mercadotecnia. Este es un recuento, digamos, muy general, rápido sobre cómo ha evolucionado la visión de la innovación, precisamente para conectar con lo que yo voy a hablar ahora más adelante. ¿Qué capacidades tenemos en América Latina para adelantar procesos de innovación? Analizando indicadores asociados de una u otra forma con esos dos modelos que lo que yo he señalado hace un momento. Del modelo lineal se derivó una trayectoria importante a nivel nacional para contabilizar las inversiones y los esfuerzos en investigación y desarrollo. Desde los 60 del siglo pasado, la década de los 60, cuando se planteó el manual de Frascati, los países comenzaron a recabar paulatinamente estadísticas de I+D. Hoy día, esas estadísticas son las que están más consolidadas. Nosotros aquí en América Latina, si ustedes quieren conocer cómo está la situación de un determinado país, pueden ingresar a la RICIT, a la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, y mirar cómo está determinado país en comparación con otro. O también, obviamente, a sus oficinas de estadística nacional. Partiendo de esos indicadores, de lo que nos ofrece la RICIT, voy a hacer una primera aproximación de qué capacidades en materia de ciencia y tecnología existen en nuestro territorio. Fíjense algo. Por ejemplo, es uno de los resultados del último informe de indicadores de ciencia y tecnología que la RICIT ha sacado recientemente. Es del 2016, pero obviamente hay un rezago en los indicadores, la información que se tiene disponible hasta el año 2014. Lo primero que ustedes pueden ver allí es el escaso peso que tiene nuestra región en el contexto mundial en materia de inversión en I+D. Aquella que se considera, digamos, una de las fuentes fundamentales de los procesos de innovación. América Latina y el Caribe representa o pesa en el contexto mundial solamente el 3,5%. ¿Vale? Lo que ustedes ven en negrita es el peso que tenía en el 2005, en rojo es el peso que tiene en el año 2014. Obviamente ha habido un crecimiento de 0,5 puntos porcentuales, pero aún estamos muy lejos de ser un actor como región significativo en el contexto internacional en materia de investigación y desarrollo. Fíjense ustedes un dato, digamos, interesante cuando ustedes ven esto. Cómo Asia ha crecido.
Asia representaba en el 2005 el 32% y representa casi el 44%. Mientras que otras regiones, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, ha disminuido su participación. Estos son participaciones porcentuales, no digamos la inversión absoluta. Obviamente en los últimos años todos los países han ido aumentando, bueno, la mayor parte de los países han ido subiendo su inversión en I+D, pero esto es lo que representa en términos porcentuales en la distribución, digamos, de esa torta de inversión en I+D. Entonces, fíjense, Asia está creciendo, ¿vale? Economías, digamos, como la China, por ejemplo, es de las que más invierte en I+D con relación a su Producto Interno Bruto. India también tiene un dinamismo interesante. Y esto nos va a llevar, incluso estamos atestiguando, cómo estas regiones están adquiriendo, digamos, un mayor grado de competitividad y de protagonismo a nivel internacional. De este 3,5% que representa América Latina y el Caribe en el contexto mundial, la situación se torna un poco más problemática cuando tratamos de mirar cómo es el peso de los diferentes países de América Latina. Si bien yo voy a hablar de América Latina y el Caribe en esta presentación como si fuese una entidad homogénea, lo cierto es que no lo es. O sea, dista mucho de serlo. Solamente miren ustedes este gráfico. De toda la inversión de América Latina y el Caribe, Brasil representa el 65%. México el 16%. Argentina el 9%. Y el resto, donde estamos nosotros, Colombia, Paraguay, Ecuador, etcétera, etcétera, representa el 10%. Entonces, bien, voy a hablar de América Latina y el Caribe, pero tengamos siempre en mente que cuando estoy hablando de América Latina y el Caribe, casi que en su mayoría estoy hablando del resto, porque las dinámicas que tiene Brasil, ¿vale?, en comparación con otros países de la región, es muy diferente en muchos ámbitos, en muchos aspectos. Este es un indicador que se utiliza mucho para mirar la fortaleza de los territorios en materia científica y tecnológica, que es la inversión en I+D como porcentaje del PIB. Se dice que una inversión por encima del 2% es una inversión alta, que muestra que el país tiene una intensidad o unas capacidades altas en ese campo. Del 1 al 2 es media y menor del 1 es baja. América Latina y el Caribe está en el 0,75, no llega al 1%. ¿Vale? En ese contexto, vuelvo y repito, fíjense, se destaca Brasil, que tiene un 1,24, ¿vale? Pero luego tienen el resto de países que están muy por debajo de ese 0,75%. Colombia, nosotros estamos en el 0,25, ¿vale? No llegamos ni siquiera al 0,5%. Y eso que lo hemos subido en los últimos años. Veníamos del 0,18, 0,19. Pero todavía, digamos, hay un camino fundamental importante en esta área. Miren el caso de Corea, el caso de Israel, el caso de Japón. Sus inversiones son por encima del 3% en materia de investigación y desarrollo. Hay otro punto que es interesante en materia de inversión en I+D, sobre todo cuando se analiza desde el punto de vista de innovación. Porque, ojo, esto que estamos aquí analizando es inversión a nivel nacional y pueden invertir el gobierno, las universidades, las empresas, etc. Cuando ya lo analizamos en función de los actores que tienen relevancia en el financiamiento y en la ejecución de las actividades de I+D, tenemos el siguiente comportamiento. Que también, si se quiere, y si se analiza desde el punto de vista de innovación, representa una debilidad adicional. En América Latina, el 61% de las inversiones lo hace el sector público, el gobierno. El 34% las empresas. Si este mismo indicador, ¿quién financia la I+D?, lo analizamos en el caso de Japón, lo analizamos en el caso de Corea, la situación es la contraria. Casi 3/4 partes de la inversión la hacen las empresas y 1/4 de la inversión, el 25%, lo hace el sector público o el gobierno. ¿No? Generalmente esta distribución, una mayor participación empresarial en el gasto de I+D, se dice o se reconoce como un elemento positivo para fomentar el dinamismo innovador de un territorio. Y la razón es simple. Si una empresa invierte en I+D, lo hace con un objetivo claro de mercado. Una empresa, cuando invierte en I+D, es para explorar nuevas áreas tecnológicas, buscar nuevos desarrollos que le permitan introducir productos o desarrollar procesos nuevos que le aumente su valor competitivo. Cuando la inversión la hace el gobierno, pueden tener varias situaciones. Una situación
Supongamos que es una inversión orientada hacia la innovación, hacia el desarrollo productivo, ¿vale? Entonces es un gasto que se hace, digamos, en áreas que son estratégicas, ese puede ser un caso, pero lo hace, digamos, o lo ejecutan actores que no necesariamente son las empresas, que es lo que está ocurriendo en el contexto de América Latina. La ejecución de esas actividades, la mayor parte, la hace, ustedes ven aquí, el gobierno, que cuando se habla del gobierno son los grandes institutos públicos de investigación y las universidades. Si ustedes suman esos dos, es superior al 60%. Digamos que la inversión es orientada. La investigación que se está haciendo en universidades y en institutos públicos de investigación está alineada con los requerimientos o las necesidades de la empresa, digamos, en una situación ideal. Sigue siendo un poco más ineficiente ese tipo de inversión que cuando lo hace la empresa, porque allí se necesita una actividad adicional, que esa investigación sea transferida al sector productivo. ¿Vale? Y allí tenemos una debilidad fundamental. Pero es que en América Latina todavía estamos, y eso lo vamos a ver más adelante, en una situación todavía un poco más compleja, porque gran parte de la inversión que se hace en I+D no se hace con una orientación hacia el campo tecnológico y productivo, sino que se hace en áreas o disciplinas que poco contacto tienen con el sector empresarial. ¿Vale? Miremoslo desde el punto de vista de la innovación. Estas estadísticas de I+D son estadísticas que se recogen para todo el sistema. Las estadísticas de innovación se recogen para las empresas y se basan en encuestas que se aplican nacionalmente. En América Latina, Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia, viene aplicando de manera, digamos, sostenida este tipo de encuestas. La verdad no sé, Paraguay, si desde el Instituto Nacional de Estadística se vienen aplicando estos estudios. Yo no encontré datos cuando estaba revisando, digamos, la información. Pero de esas encuestas que se aplican a las empresas con el objetivo de mirar su dinámica innovadora, podemos sacar varias conclusiones. La primera, y más adelante les mostraré cifras que corroboran esto, la mayor parte de las empresas no innovan. En América Latina la mayor parte de las empresas no introducen productos o procesos nuevos. Aquellas que hacen actividades de innovación, cuando nosotros analizamos la estructura de la inversión en innovación, no es inversión orientada a la I+D. Es una inversión que se orienta más a la adquisición de maquinaria y equipo para la mejora de procesos. Otro punto que todavía es peor o más grave, teniendo en cuenta la dinámica de América Latina, las empresas poco se relacionan con los actores científicos y tecnológicos, con las universidades, con los centros públicos de investigación. ¿Y por qué esto es todavía peor o grave en nuestro contexto? Porque las capacidades de investigación que hay en nuestros países están en estos actores. En Estados Unidos, el 80-85% de los investigadores están en las empresas y el 15% en el sistema de educación, en las universidades. En América Latina, el 78% de los investigadores están en las universidades y el resto están entre las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro. En Colombia, en mi país, el 92% de los investigadores están en las universidades. Miren ustedes la estructura. Las empresas no llevan a cabo actividades de investigación. Las empresas no tienen capacidades para desarrollar investigación. Esas están en los entornos académicos, pero tenemos entornos académicos que no están adecuadamente conectados al sector productivo. Las empresas poco acceden a programas públicos para el fomento de la innovación. Y aquí la situación es también compleja. Primero, existen pocos programas públicos y los pocos que existen no llegan tampoco a las empresas. Y ahora vamos a mirar algunas cifras. Por ejemplo, yo voy a mezclar cifras tomadas de diferentes encuestas nacionales y algunas a nivel de América Latina para ejemplificar estos elementos que he señalado. Colombia, por ejemplo, la última encuesta que se hizo, 77% de las empresas de manufactura en Colombia no innovan, no hacen nada por la innovación. 77%. Y aquellas que innovan, la mayoría son las que se reconocen como innovadoras en sentido amplio. ¿Qué es eso de sentido amplio? Empresas cuya innovación son mejoras incrementales. Son innovaciones que son nuevas para la empresa, pero no son nuevas para el mercado. No son productos completamente nuevos. Son adaptaciones, mejoras significativas que hacen de productos que ya existían previamente.
Solo un 0,1% introducen productos nuevos al mercado. Ya, con eso podemos mirar la debilidad estructural que hay, en este caso en Colombia. Distribución del gasto, ya que les muestro estadísticas de diferentes países. En Colombia también sigue el mismo patrón. Cuando se analiza la inversión en actividades de innovación, ¿qué encontramos? La mayor parte de esa inversión es en maquinaria y equipo. Muy poco en I+D. Esto rojo es maquinaria y equipo, porque aquí está como tecnología incorporada en maquinaria y equipo. Es decir, de lo poco que se invierte, el mayor porcentaje de esa inversión es para comprar maquinarias para mejorar procesos, pero muy poco para desarrollar tecnología propia que permita introducir productos o desarrollar procesos significativamente mejorados. Cooperación, uso de fuentes externas como o actores externos como fuentes de información. Este es el caso de Colombia, pero las estadísticas son muy similares cuando se miran casos como Argentina o Chile en cuanto a uso de fuentes de información. Las empresas utilizan los clientes, utilizan el internet, los proveedores como fuentes de ideas de innovación, como actores para cooperar, y las universidades son los últimos, son los que se encuentran en el último nivel. Entonces volvemos a lo mismo. Tratemos de cerrar la imagen de lo que nos ofrecen estas estadísticas y miren el cuadro que tenemos. Tenemos países que muy poco invierten en I+D. Lo poco que se invierte, en su mayor porcentaje, es soportado por la inversión pública. Esa inversión pública va fundamentalmente dirigida hacia las universidades, que son las instituciones donde se concentran las capacidades de investigación. Tienen más del 70 y pico % de los investigadores. Pero las empresas muy poco se relacionan con las universidades, por lo tanto esa investigación muy poco se transfiere y llega al sector productivo. Y cuando miran desde el punto de vista del uso que las empresas hacen de los mecanismos de financiamiento, se encuentra con estadísticas como esta, ¿vale? Menos del 5% de las empresas en América Latina y el Caribe utilizan fondos públicos que fomentan la innovación. Pero al final tenemos, digamos, un escenario que nos pone en una situación compleja, ¿vale? Una situación en donde por una parte sí se reconoce y se dice la innovación es fundamental, la innovación es elemento clave del desarrollo productivo, pero tenemos entornos muy débiles donde los pocos recursos están desorientados y donde no hay una articulación entre los actores que hacen investigación, producen conocimiento y los actores productivos que lo implementan o lo desarrollan en materia de innovación. Entonces es una situación, como les digo, bastante compleja. En síntesis, esta primera parte, las capacidades de ciencia y tecnología en la región son muy débiles, se realizan escasos esfuerzos a nivel empresarial para innovar, los pocos que hacen esfuerzos se concentran más en la adquisición de maquinaria y tecnología desarrolladas externamente, y hay muy poca colaboración entre los actores, que es uno de los puntos centrales, quizás también de las deficiencias más grandes que tenemos. Uno de los rasgos derivados de esa visión interactiva del proceso de innovación que se destacó, se señaló a finales del siglo pasado, fue precisamente resaltar el hecho de que la innovación es un proceso que no ocurre en el vacío. La innovación es un proceso que requiere la articulación de diferentes actores sociales. Y de allí se derivó todo lo que es el concepto de sistemas de innovación. Muchas de nuestras políticas, seguro que la de Paraguay es así, porque casi todos los países de América, si no todos los países de América Latina, incorporaron eso a partir de los 90. Hablan de la consolidación de sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación como elemento requisito fundamental para el desarrollo de todos estos elementos. ¿Vale? Pero son eso solamente políticas. Y hay veces que ustedes incluso cuando leen la política, pareciese que se considerase de que esos sistemas se crean con actos legislativos, se crea a través de esta ley. En Colombia pasó eso. En el 95 teníamos una ley de ciencia y tecnología que decía expresamente se crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cuando el sistema, como tal, un sistema es fruto de la articulación de actores, un sistema no se crea con un acto legislativo. Tú puedes diseñar un marco institucional favorable o crear una institucionalidad que lo soporte, pero no el sistema. Y se ha quedado así. Cuando analizamos el caso de Colombia y de muchos países de América Latina, su principal problema es que esos sistemas no están consolidados. No existen tales sistemas de ciencia y tecnología. Primero, cuando ustedes analizan desde un enfoque sistémico, si utilizan la teoría de sistemas,
o cualquiera que haya trabajado el concepto de sistema sabe que los sistemas se caracterizan por dos elementos, por dos cosas. Actores que interactúan. Debes tener actores que se relacionan y esas relaciones dan origen al sistema. En nuestros países tenemos actores que son débiles, empresas débiles, universidades débiles en materia de investigación, un entorno financiero débil, ¿vale? Como soporte a estos procesos, y que además están desarticulados, no están vinculados, no se relacionan unos con otros. Es una situación bastante compleja. ¿Qué retos tenemos con relación a este punto? Bueno, muchísimos. Es cierto que debemos aumentar la inversión en I+D, porque desafortunadamente, vieron la gráfica, estamos muy mal. Todos los países, excepto Brasil, está por debajo del 1% como porcentaje del PIB. América Latina representa sobre el 3% a nivel mundial, 3,5%. Entonces, es cierto que debemos aumentar nuestras capacidades y la inversión nacional en I+D. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, y hay que ser cuidadosos con algo. Debemos incrementar eso, pero debemos incrementarlo con orientación, ¿vale? Estableciendo prioridades, estableciendo, digamos, haciendo un direccionamiento a esos esfuerzos. Lo que digamos, no nos puede pasar es que convirtamos el indicador en el objetivo. En Colombia hemos tenido muchas discusiones, precisamente por esto. Como se dice que del 1% para arriba comienzas a tener capacidades en I+D, de ciencia y tecnología. Hay que lograrlo, pero no lograrlo solo aumentando el indicador. Ese indicador tiene que estar orientado, debe tener, digamos, un análisis adecuado de lo que supone detrás. Si subimos ese indicador fortaleciendo o desarrollando actividades de investigación, ¿vale?, que no impacten nuestro entorno productivo e incluso social, si no mejoramos la capacidad de articulación del sistema, no hacemos nada, ¿vale? Seguiremos con una situación muy parecida a la que tenemos actualmente. Debemos fortalecer nuestras capacidades para el diseño de políticas, pero sobre todo fortalecer nuestros sistemas. Y ahí es donde tenemos que llegar al diseño de estrategias que permitan, digamos, una mayor articulación entre los diferentes actores. Entonces, hasta aquí, digamos, hasta este punto, lo que he querido destacar básicamente con las cifras que les he mostrado son, digamos, los desafíos y los problemas que enfrenta nuestra región para lograr esa meta de alcanzar un mayor desarrollo productivo a través de la innovación. Pero tenemos otra situación. El título de la charla era Innovación, Economía y Desarrollo. Entonces nos queda un punto todavía por tratar. Y es la cuestión del desarrollo. Lo que he hablado es en términos de crecimiento, ¿sí? Mejoramiento de las capacidades productivas y por lo tanto generación de riqueza. Pero nuestra sociedad tiene problemas mayores y nosotros sabemos por experiencia propia que crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Desde hace años, de hecho, se vienen definiendo diferentes referenciales de desarrollo. Algunos lo definen como desarrollo sostenible, otros como desarrollo humano, algunos como desarrollo a escala humana, etc. Independientemente del referencial que se adopte, el punto aquí es que cuando se habla de desarrollo, se habla no solamente de generación de riqueza, se habla de distribución de riqueza, se habla de mayor cohesión social, mayor participación, etcétera, etcétera. Y aquí en estos puntos, la ciencia, la tecnología y la innovación también son relevantes. Estos son, muchos de ustedes ya lo conocerán, los objetivos del desarrollo sostenible. Innovación, desarrollo de infraestructura, está aquí. Pero hay muchos otros elementos que debemos abordar y donde la ciencia y la tecnología también nos ofrecen, digamos, unas oportunidades magníficas. Pobreza, hambre, salud, educación, ambiente, etcétera, etcétera. Ya hace algún tiempo, en el año 2012, la OEI precisamente elaboró un documento con la participación de expertos a nivel latinoamericano sobre cuáles son los desafíos que tiene la región en materia de desarrollo. Y planteó lo siguiente. El primer punto del que ya hablamos, se necesita un mayor desarrollo productivo basado en la innovación que mejore la inserción de nuestras economías en los mercados internacionales. Pero también tenemos estos otros desafíos que están aquí. Equidad distributiva, participación ciudadana, educación, madurez científica y tecnológica.
Y en esos desafíos, la innovación también juega un papel fundamental. También es clave, es central. Pero hablamos aquí de otro tipo de innovación. Ya no hablamos de innovación empresarial. Aquí surge el concepto de innovación social. ¿Vale? Innovación que nos lleve a mejorar las condiciones de nuestro territorio, no solamente en esos puntos que están ahí señalados, que simplemente se colocó a manera de referencia, sino en todas estas áreas o elementos que incluso están presentes en los desarrollos en los objetivos del desarrollo del milenio. Y la innovación social aquí surge como un elemento fundamental. Y nos lleva a un escenario en donde también se nos impone a nosotros unos retos importantes. ¿Vale? Cómo fomentar y cómo adelantar, cómo contribuir a que se lleven a cabo estos procesos de innovación social. Y aquí si incluso lo podríamos señalar, yo diría que la situación es hasta más compleja, porque el camino es más incierto. ¿Vale? Porque en el campo de la innovación empresarial es un área que se ha analizado desde hace décadas. Existen directrices y buenas prácticas reconocidas a nivel mundial. Tenemos un manual de Oslo que te dice incluso qué definiciones de innovación, políticas que se han definido desde hace algún tiempo y que podemos comparar diferentes esquemas y mecanismos de financiación. Pero cuando ya tocamos esto es un tema reciente. Innovación social es un tema que se viene hablando desde el 2006, 2007. ¿Vale? Es un tema de este siglo, que como objeto de política pública, como objeto de análisis, es un tema nuevo. Y no solamente es nuevo, sino que es un tema también complejo. Con lo cual el camino que tenemos aquí todavía es mucho mayor. Hay muchas definiciones de hecho de innovación social, y ahí ya se comienza a ver el carácter complejo de estos procesos. A diferencia de cuando se habla de innovación empresarial, con innovación social no tenemos una definición clara. Hay muchas, aquí simplemente les señalo algunas, no es cuestión ni tampoco objeto ahora leerlas, pero existen más de 30, 35 definiciones de innovación reconocidas y asumidas por diferentes organismos y centros nacionales en esta área. La Unión Europea, por ejemplo, la define de esta forma. Son nuevas o consisten en encontrar nuevas formas de satisfacer necesidades sociales que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el sector público. ¿Vale? Producir también consiste en producir los cambios de comportamiento necesarios para resolver grandes retos de la sociedad, capacitando a la ciudadanía, generando nuevas relaciones, nuevos modelos de colaboración, etcétera, etcétera. Son muchas las definiciones y un problema que tiene este enfoque es precisamente eso, su ambigüedad y que no está claro, en función del objetivo que persigue cada país, cómo abordar el tema de la innovación social. Pero en términos generales, pudiésemos considerar que independientemente de estas variaciones, estos son algunos rasgos que definen la mayor parte de las innovaciones sociales. ¿Vale? Favorecen la participación de una comunidad, se orientan a tratar o a resolver problemas de tipo social, generan un valor colectivo más que valor financiero, generan un cambio en el contexto en el que operan y pueden ser de diferentes tipos: productos, procesos, nuevos métodos de organización, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con este tema? ¿Qué retos tenemos nosotros en materia de innovación social? Fíjense algo curioso. Este enfoque de innovación social comienza a trabajarse como objeto de política pública y como objeto de análisis, no en los países emergentes, no en los países que tienen en principio mayor necesidad y que por lo tanto en principio serían los países que tienen, digamos, un caldo de cultivo más adecuado para desarrollar estos elementos. Comienza a trabajarse en el Reino Unido, en Canadá, Estados Unidos lo adoptó rápidamente, la Unión Europea lo incorporó en sus políticas. O sea, en países que tienen un nivel de crecimiento y de renta muchísimo mayor. ¿Qué pasa en América Latina? Se viene trabajando y se viene hablando de esto desde, digamos, sobre todo a comienzos de esta última década. Y si bien aquí los retos sociales son enormes, el mismo documento de la OEA que les presenté hace algún momento los destaca claramente, existen, digamos, una serie de barreras o elementos que obstaculizan el desarrollo de estos procesos. Generalmente cuando se habla de innovación social son iniciativas que dependen mucho de la colaboración, de la participación de la ciudadanía. Y allí es donde nuestros territorios tienen, digamos, problemas fuertes.
El capital social en muchos de nuestros países es muy débil, es muy bajo. ¿Vale? Entonces, reina la desconfianza, no se tiene, digamos, en muchos contextos, por problemas de corrupción, confianza en las instituciones, incluso en el vecino, incluso en las personas con las que día a día compartimos, y eso actúa como barrera para que estos procesos puedan salir adelante. Se espera también que estas innovaciones, en muchos casos, como les digo, surjan de la propia comunidad, pero la propia comunidad a veces no tiene tampoco las capacidades para identificar qué mecanismos pueden apoyarlos para solucionar esas problemáticas que ellos enfrentan. Y también estas innovaciones, al igual que ocurre con las innovaciones empresariales, requieren mucho del soporte público, del apoyo del Estado, del apoyo del gobierno. Y aquí también es otra área en donde nuestros países tienen una deficiencia, una debilidad sustancial. Entonces, fíjense que estos últimos elementos, cuando analizamos las experiencias de otros países en materia de innovación social, ¿vale? Algunos de los elementos que se destacan como puntos que han favorecido el desarrollo de estos procesos es que ha existido un mayor compromiso gubernamental, ¿vale? En Europa se han creado muchos centros de innovación en esta área, organismos que dependen directamente del sector público, que definen instrumentos para el fomento de estas actividades, mientras que en nuestros países la verdad son muy pocos, existen algunos casos, pero en general son muy pocos los países que han desarrollado estructuras o instituciones orientadas específicamente a definir políticas o estrategias para apoyar la innovación social. No se entiende el proceso. Todavía no entendemos cómo este proceso se lleva a cabo. Todavía no entendemos cómo es posible llevar iniciativas que en principio tienen, digamos, un horizonte prometedor, cómo la llevamos a un nivel de desarrollo mayor, cómo la escalamos, cómo la replicamos. Y aquí se necesita desde la academia también incluso más investigación. Investigación para varias cosas. Entender la dinámica de estos procesos en nuestro contexto. Visibilizar estos procesos en nuestro contexto. Y también identificar estrategias que permitan desarrollar. Eso es un reto que tenemos también aquí en contextos como América Latina. Y desde la universidad, hacer más estudios que permitan apoyar o conocer la dinámica de estas actividades. Y plantear estos elementos, estrategias que permitan fomentarlo, estrategias que nos permitan analizar su impacto, para a partir de ello poder, como les digo, incentivar mucho más el desarrollo de estas iniciativas. Entonces, fíjense, con esto, termino. Cuando analizamos el papel de la innovación como un elemento clave para el desarrollo de los territorios, necesariamente tenemos que hacer un esfuerzo para contextualizar qué tipo de innovación, incluso irnos más atrás, qué tipo de ciencia, qué tipo de tecnología queremos nosotros para nuestros países o necesitamos nosotros en nuestros países. ¿Vale? Debemos tener cuidado con eso. La I+D es una fuente fundamental de la innovación, eso nadie lo discute. Pero al mismo tiempo hay otras innovaciones que no dependen de la I+D, ¿vale? Y que muchas veces se encuentran olvidadas y que muchas veces en nuestro contexto también puede ser más fácil de desarrollar. Es necesario prestar atención también a este tipo de innovaciones, ¿vale? Es necesario desarrollar una visión amplia de estos procesos de innovación que involucre no solamente la innovación que se deriva de la I+D, que involucre también la innovación que se deriva de la articulación con otros actores, del desarrollo de otras actividades, y también que involucre la innovación social. Porque también tenemos que pensar cómo no solamente crecemos, no solamente fomentamos una mejor inserción de nuestra economía en los mercados internacionales, sino cómo a través de estos elementos fomentamos un mayor o un mejor desarrollo en nuestros países. Bueno, muchas gracias. Estoy atento a cualquier inquietud, pregunta.